de Chile, por todos los habitantes. Nos preocupan todas las regiones y estamos conscientes que regiones como Magallanes, Atacama, Arica, Tarapacá, también Araucanía, han tenido algunos cambios en la incidencia y tienen altas incidencias que van entre 281 por 100.000 habitantes en Magallanes y 159 en regiones menos atacadas. Sin embargo, la incidencia nacional, y podemos ver en este gráfico, se mantiene en 78 por 100.000 habitantes a nivel nacional. La variación de casos semanales que estamos mostrando en la tabla a continuación por regiones es la siguiente, siendo negativa la variación nacional en un 12% en los últimos 7 días. Magallanes tiene una variación positiva y dijimos que estamos preocupados por ello. Araucanía tiene una variación levemente también positiva. Maule, Biobío y Coquimbo tienen variaciones positivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no desconocemos la realidad de las regiones y estamos muy preocupadas por ello. Y eso también lo han manifestado algunos centros de estudio. Sin embargo, hay que reconocer que otras regiones tienen variaciones muy buenas, muy negativas y que significa que son buenas y que son las que están en verde. En azul, el promedio nacional de una variación negativa de menos 12% en los últimos 7 días. Otro hecho positivo es la positividad de la reacción de polimerasa en cadena o PCR. La reacción de polimerasa en cadena ha disminuido desde un 38% el 21 de junio, cuando estábamos con una gran cantidad de pacientes, hasta el 5,2% el 21 de agosto, lo que significa que hemos hecho, yo creo, y sobre todo los profesionales de la salud, un buen trabajo. La OMS acepta como un valor aceptable para tener un cierto margen de tranquilidad, un 5% de positividad de la PCR. Nosotros estamos en un 5,2% de positividad de PCR a nivel de la región metropolitana. Nos falta muy poquitito, nos falta el segundo aire de Bombalé, que siempre lo nombro y me gusta nombrarlo y estoy agradecido porque su familia se emociona y lo recuerda con mucho amor cuando yo lo nombro. Además, entre el 21 de junio y el 16 de agosto hemos aumentado en forma impresionante, como pueden ver en el gráfico siguiente, la cantidad de test de PCR en la región metropolitana. Actualmente nosotros estamos haciendo en la región metropolitana 137.000 tests por millón de habitantes, mucho más que países como Nueva Zelanda o como Alemania, hablando por región. Cada aumento del número de tests produce un aumento de los casos nuevos, como se puede observar en la gráfica. Así como aumentan, también disminuyen. El aumento diario de casos nuevos al 21 de junio demuestra que teníamos 3.800 casos nuevos. Sin embargo, actualmente, al 16 de agosto, la cantidad de casos nuevos es de 500. Es verdad que cada vez que aumentamos ahora la cantidad de exámenes, aumentan un poco los casos nuevos, pero esto no debe ser visto como un gran aumento. Reconocemos el aumento y estamos siempre preocupados, pero cuando algunas instituciones dicen que este aumento es gigantesco, por favor, recuerden lo que teníamos el 21 de junio, cuando teníamos más de 3.800 casos al día. Por lo tanto, hay que reconocer una vez más el esfuerzo de la población y el esfuerzo de los funcionarios de salud. Todos los avances del paso a paso por una mejor salud van acompañados por un paso a paso se recupera Chile. Chile se recupera paso a paso, así como recuperamos la salud. Y esta recuperación del paso a paso va acompañado de una gran cantidad de inversiones en obras públicas y por supuesto también en salud. Y en ese sentido, quiero presentar a nuestro invitado de hoy, el ministro señor Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, que nos dará a conocer el paso a paso se recupera Chile en el entorno del Ministerio de Obras Públicas.
Ministro Moreno, invitado estelar a este matinal, le doy la palabra. Ya no es matinal, ministro, ya estamos en el atardecer hoy día. Tiene razón, pasamos el mediodía. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes a todos. El plan Paso a Paso Chile se recupera, no es casualidad que tenga el mismo nombre que el plan Paso a Paso nos cuidamos. Este plan de recuperación depende estrictamente de las mejoras que el ministro París ha estado relatando y que permiten que vamos reduciendo las restricciones a la movilidad, vamos reduciendo los confinamientos y permiten entonces que las personas vayan volviendo paulatinamente a su trabajo. Y por esa razón también es que todos estos trabajos en las construcciones que estamos iniciando se están realizando y se van a realizar bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria que implican responsabilidades para los trabajadores, que tienen que ejercer el autocuidado, la mascarilla, el alcohol gel, mantener el distanciamiento social, también para las empresas que tienen que proveer todos los insumos que son necesarios, controles de la temperatura, mover los turnos de tal manera que las personas no hayan aglomeraciones en la entrada, en los almuerzos, en los camarines, en las duchas, en fin, hacer grupos de trabajo que no excedan 10 personas de manera tal de tener una trazabilidad adecuada si es que alguna persona se contagia, en fin, y también para la fiscalización que no solamente ejercen las personas de salud, sino que también las municipalidades, y también lo hemos incorporado en lo que son los inspectores técnicos, que normalmente su trabajo, los fiscalizadores que tenemos nosotros, es que las obras se realicen técnicamente bien. Hoy día también tienen que verificar que estos protocolos en cada una de las obras de infraestructura se cumplan. Y también cuidar el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y para eso el Ministerio de Transporte está realizando más de 300 intervenciones en distintos puntos donde se producen aglomeraciones, facilitando además el trayecto de lo que es el transporte masivo, y de esa manera entonces que la gente pueda estar con mayores holguras, con menor tiempo en el transporte. Una de las características más crueles de esta pandemia, de esta enfermedad, es lo que estamos viendo ahora, que se permite, ¿no es cierto?, un poco ir saliendo de las casas, salir del confinamiento, y que es la destrucción del empleo. Tenemos una gran cantidad, millones de personas que han perdido su empleo o que lo tienen suspendido o que se han retirado de la fuerza de trabajo, y este plan lo que apunta es a eso, recuperarlo. El objetivo de este plan es uno solo: empleo, empleo y empleo. Tiene 3 pilares: subsidio a la contratación de personas, 2.000 millones de dólares para crear y apoyar 1 millón de nuevos empleos; apoyo a las pymes y a las empresas para que puedan volver a emprender, para que puedan volver a invertir, con apoyos financieros y también con apoyos tributarios; y un gran plan de inversiones de obras públicas, donde están no solamente el Ministerio de Obras Públicas, sino que también vivienda, agricultura, transporte, la Subdere, las municipalidades, en fin. Y hoy día tenemos en eso algunas buenas noticias que quisiera contarles. En primer lugar, ayer en algunos diarios de circulación nacional ya se hizo la primer llamado a licitaciones, 150 licitaciones. Aquí hay este enorme número de licitaciones por más de 150.000 millones de pesos, donde hay consultorías, obras en todas las regiones del país, y donde las empresas entonces pueden postular a estas obras y posteriormente entonces tener actividad y empleo. Esto, estimamos nosotros, solo estos llamados van a producir más de 10.000 nuevos empleos, y es el primer pequeño paso en este plan. En segundo lugar, y siguiendo con las buenas noticias, uno de los lugares donde la infraestructura se nota que es un ejemplo de cómo las obras de infraestructura mejoran la vida de las personas son los hospitales. Y en el día de hoy tenemos otra buena noticia. Hoy ha sido realizado el llamado a licitación para la red de hospitales del Biobío. Son 4 hospitales nuevos para Nacimiento, Santa Bárbara, Coronel y Lota.
Son 570 camas que se van a ingresar al sistema de salud, una inversión de más de 300 millones de dólares para esa región y que se suma a la red Maule de hospitales que la semana pasada, solamente hace muy pocos días, hicimos la recepción de las ofertas técnicas para esos hospitales, nuevos hospitales en Cauquenes, Parral, Constitución, también del orden de 300 millones de dólares y 370 camas. Aprovecho la oportunidad de decir que hemos trabajado codo a codo con el Ministerio de Salud en lo que es el Plan General de Hospitales. Chile está haciendo una transformación enorme en su infraestructura hospitalaria. En lo que refiere al Ministerio de Obras Públicas, nosotros estamos en un plan de generar 18 hospitales nuevos a través del sistema de concesiones. Ya mencioné los 3 del Maule, 4 en Biobío, tenemos también en licitación uno en la zona de Buin Paine. Vamos a completar más de 10 hospitales llamados a licitación durante este año y posteriormente completar los 18. Y también estamos construyendo a través de obra pública, vamos a construir 7 hospitales adicionales. Si sumamos a la cantidad de hospitales que está construyendo directamente Salud, hoy día en Chile se están construyendo 34 hospitales nuevos en este momento, algunos a través del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Salud y otros directamente por el Ministerio de Salud creando una renovación total. Un buen ejemplo de cómo la inversión en infraestructura, por un lado, da empleo, nos permite reactivar la actividad, permite que la gente tenga un ingreso y vamos recuperando el país. Y por otro lado también mejoramos la calidad de vida de los chilenos, en este caso en una parte de su vida tan importante como es la salud. Así que muchas gracias, ministro, por darme la oportunidad de poder mostrar lo que es esta continuación de su paso a paso nos cuidamos, que es ahora cómo nos recuperamos. Muchas gracias, ministro. Quiero repetir para la región del Biobío, Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel, siempre hemos hablado mucho con el alcalde de Coronel, y Hospital de Lota. Grandes noticias para la región del Biobío. A continuación pasamos a mostrar las cifras del día a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Muchas gracias, ministro. Para complementar lo mencionado por el ministro Moreno, además de todas estas infraestructuras hospitalarias, ya se han entregado a la ciudadanía 75 CESFAM, 75 consultorios, y se están construyendo en estos momentos otros 45 para poder seguir modernizando no solamente nuestros hospitales, sino que también la atención primaria de nuestro país. En cuanto al reporte de coronavirus, la situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados durante las últimas 24 horas, es de 1.920 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.328 son personas sintomáticas. Es decir, y tal como lo mostró el ministro, este aumento en la capacidad de testeo nos ha permitido que el 30% de los casos positivos que estamos detectando el día de hoy sean personas asintomáticas, es decir, personas que no están presentando síntomas. Y en la región metropolitana, estas cifras los últimos días se han acercado al 40%. Por lo tanto, a estas personas que antes no encontrábamos, ahora sí las estamos encontrando y de esa forma estamos haciendo una encuesta epidemiológica y se está aislando esa persona, con el objetivo de que la reducción de los casos se haga a mayor velocidad. Y esto no es casualidad. Además del aumento en la capacidad de laboratorios por PCR que hemos mostrado durante los últimos días, en donde ya estamos haciendo entre 25.000 y 30.000, el trabajo que ha liderado la subsecretaria Paula Daza ha sido inagotable. Y eso en cada una de las Ceremis de salud de cada región del país que han coordinado los equipos de atención primaria, que han salido a terreno, han salido a testear a los barrios, y eso ha permitido que hoy día un 30% de los casos que estemos detectando sea asintomático. Con esto ya acumulamos 393.769 casos, de los cuales 367.897 se han recuperado. En cuanto a la cantidad de personas que han fallecido informadas por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, durante las últimas 24 horas son 52 personas que han fallecido, acumulando 10.723 desde que comenzó esta pandemia en nuestro país.
En relación a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, hay 1.072 personas, con 174 de ellas en un estado crítico. Y tal como los casos positivos han ido disminuyendo, la cifra de hospitalizados en unidades de cuidados intensivos también. Y esto ha permitido que al día de hoy tengamos 550 camas de unidades de cuidados intensivos disponibles para cualquier persona que se encuentre en cualquier ciudad de nuestro país. Tal como lo decía anteriormente, hoy día vamos a informar 28.669 exámenes por PCR, acumulando ya 2.142.301 exámenes desde los meses de enero, febrero y marzo. Finalmente, en relación a las residencias sanitarias, disponemos de 157 recintos de hospedaje con 10.439 cupos, de los cuales 5.137 se encuentran ocupados. Esto es una política muy importante, lo de las residencias sanitarias. Permite una justicia sanitaria para cualquier persona, cualquier familia que pueda hacer una cuarentena de forma efectiva, sin importar la condición de vulnerabilidad de su hogar. Y para eso hemos dispuesto del teléfono al cual pueden llamar totalmente gratis al 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Le quiero agradecer también su trabajo a través de los directores de servicio y volver a dar las gracias a la doctora Daza a través de los Ceremis de Salud y desmentir, obviamente, cualquier tema de enfrentamiento o distanciamiento dentro del Ministerio de Salud. Nosotros somos un equipo y yo confío en mi equipo ciegamente hasta el momento, 100%, y sé que lo están haciendo bien. Conversamos permanentemente, por lo tanto, aquellas noticias que hablan de enfrentamientos, de luchas de poder, no son verdaderas. Esa gente que dentro del mismo ministerio transmite noticias que van en contra de su propio lugar de trabajo, no deben ser escuchadas, no hablan con la verdad. Pasamos a las preguntas. Primera pregunta, Manuel, de ADN. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Le quiero preguntar con respecto a la región metropolitana. Usted ayer en una entrevista radial asociaba el aumento de casos a la reapertura de este denominado mall chino. Sin embargo, eso ocurrió recién el día lunes y sabemos que hay un desfase, ¿verdad?, de los datos o de la conducta, por ejemplo, de la ciudadanía. Entonces, le quiero preguntar, efectivamente, ¿usted relaciona este aumento de casos, por ejemplo, que tuvimos ayer acá en la región metropolitana a esta reapertura, insisto, del denominado mall chino? Y en esa misma línea, preguntarle con respecto a las urgencias, que también presentaron un aumento en los últimos 4 días. De hecho, ayer hubo un 22% de aumento de consultas en las urgencias por enfermedades respiratorias. ¿Cómo responde a eso, ministro? Muchas gracias por la pregunta. Responderá la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto a la región metropolitana, ya se ha dicho varios antecedentes en relación al número de casos, lo planteó el ministro en su relato, cómo ha ido aumentando el número de test, y quiero detallar algunas cifras que me parece que son trascendentales. El día miércoles 19 de agosto tuvimos 322 casos, con 6.376 exámenes ese día, con un 5,1% de positividad. Es el mínimo desde el 22 de abril, en circunstancias que el 22 de abril tuvimos 295, pero en esa oportunidad se hicieron 3.917 exámenes y con 7,5% positividad. En el día de ayer se hicieron 595 casos con efectivamente 9.347 test con 6,4% positividad y en el día de hoy volvemos a registrar 544 casos con 10.534 test con 5,2% positividad. Por lo tanto, es importante hacer un análisis y mirar la tendencia. Y en relación a ello, la región metropolitana, el número de casos se ha mantenido en la última semana entre 500 y 600 casos nuevos, con una contribución importante, como lo hemos dicho en varias oportunidades, que un 25% de los casos aproximadamente son de búsqueda activa y con un 6% de positividad. Pero adicionalmente es importante analizar lo que está haciendo ICOVID Chile,
en respecto del convenio que ha hecho el Ministerio de Salud con varias universidades en relación al indicador de transmisión, conocido como el R, ¿no es cierto?, que centra cuál es la transmisión del virus. Y ahí, en promedio, la última semana se ha mantenido alrededor de 0,9, con un intervalo de confianza, el peor escenario de 1,03 y en la provincia de Santiago 1,12. Pero también es importante determinar la carga nueva de casos nuevos, ¿no es cierto?, que se conserva alrededor de 5 casos proyectados por 100.000 habitantes. Por lo tanto, primero decir que en relación al avance de la epidemia, todos los indicadores tienen fortalezas y debilidades, y es por eso que nosotros miramos varios de estos indicadores para ir viendo cómo controlamos la epidemia. Estos indicadores se han mantenido, por lo tanto, estables, indica que si bien no tenemos controlada la pandemia, en ningún caso tenemos que mantenerlos alertas con todas las medidas que estamos tomando y tenemos un largo camino por recorrer porque esta epidemia la tenemos que seguir controlando. Y en relación a eso hemos reconocido que tenemos que seguir fortaleciendo medidas de salud pública para poder contener la pandemia. Vemos distintas situaciones en la región metropolitana, vemos las comunas cómo se han ido desconfinando, tenemos que seguir mirando todos estos parámetros día a día, semana a semana y estar alerta. Lo que hemos dicho es que estamos alerta, no cantamos victoria, pero sí en base a los datos que tenemos en la última semana, vemos que los números se han mantenido alrededor de 500, 600 en función del número de exámenes, miramos la positividad y también, por supuesto, la red asistencial. Muchas gracias, doctora. Manuel, ¿otra pregunta? Sí, lo que pasa es que agradezco obviamente la explicación de la subsecretaria, pero yo hice dos preguntas. Primero, si efectivamente el aumento de casos, por ejemplo, que tuvimos ayer, fueron 595, el día anterior habían sido 322. Usted lo relacionó con la reapertura del mall chino. Le quería preguntar si efectivamente tiene una relación, eso ocurrió el día de lunes. Y segundo, el tema de las urgencias también, que vieron un aumento esta semana. Bueno, es muy pronto relacionar la apertura del mall chino con el aumento de casos. Todos sabemos que normalmente cuando hay un aumento de la movilidad puede haber un aumento de casos, pero eso se manifiesta días después. Como el periodo de incubación del virus es aparentemente de 14 días, obviamente que deberíamos ver un aumento de los casos a los 14 días. Esto es obviamente lo que ha ocurrido también en otros países del mundo. Cuando uno abre las ciudades, si no hay un cuidado de la población, obviamente hay un aumento de los casos. Con respecto al aumento en las consultas de urgencia, yo en la mañana pregunté a varios servicios de urgencia, sobre todo de urgencia pediátrica, y no hay ningún aumento en las consultas de urgencia de pediatría, no hay aumento en los casos de niños con COVID-19, hay solo un niño hospitalizado en una clínica que lleva 2 semanas. No hay pacientes COVID con hospitalización en niños y tampoco hay un aumento importante de las consultas de urgencia por COVID, me estoy refiriendo. Obviamente que si uno toma en cuenta todos los virus respiratorios, puede haber un aumento. ¿Por qué? Porque estamos viendo que según el informe de el ISP, el informe de circulación de virus respiratorios, segunda pregunta. De testeo de trazabilidad global, que habla, son 4 de ellos de testeo, son 3 de trazabilidad, que han sido por comuna. Tenemos efectivamente muchas comunas que lo están haciendo muy bien con respecto al porcentaje de casos investigados las primeras 48 horas de los contactos estrechos. Sin embargo, yo quiero aclarar que el indicador de trazabilidad que está en la página de COVID, que es un gran aporte, no es de los indicadores oficiales que se publican en el Ministerio de Salud, por lo tanto, no son comparables. Sí es un tremendo aporte. ¿Por qué? Porque este indicador habla que es la persona desde que inicia los síntomas a que consulta, se hace el examen y está resultado del examen, 1/3 de las personas tenemos ese resultado antes de 48 horas. Por lo tanto, es un indicador tremendamente desafiante, es un gran aporte que nos obliga a tomar varias medidas. Primero que nada, que desde la persona tiene el síntoma a que consulte ese
nuevamente en el informe epidemiológico. Este es un tremendo aporte, es un indicador que requiere mucho más esfuerzo y un gran desafío. En este mismo informe de COVID dicen que el tiempo promedio hoy entre que se hace un test PCR y el resultado es de 5 días. ¿Qué se piensa hacer también para reducir ese tiempo? Es que el laboratorio nos informe al Ministerio de Salud oportunamente para poder días el ministro de Educación planteó que sí había condiciones para abrir una escuela como local de votación. Personas contagiadas por correo domiciliario y delegado. ¿Qué opinaban ustedes sobre eso? Gracias. Muchas gracias. Creo que el establecimientos puedan volver a clases. Respeto profundamente a Matías del Río y bueno, es una opinión como todas otras que hay que respetarla y si hay polémica hay que intervenir en la polémica los que tengan que intervenir, yo no voy a intervenir. Con respecto a las propuestas del Colegio Médico, el ministro secretario general de Gobierno, don Jaime Belolio, contestó en la mañana esas preguntas. Y también, en ese sentido, nosotros tenemos que recibir las recomendaciones del CABEI y del equipo de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Y hemos estado trabajando y colaborando con la OPS, con 4 laboratorios, con el Gobierno de Colombia. Voy a reunirme hoy día con el Ministro de Salud de México para, obviamente, hacer un frente interno latinoamericano.
eran con daño ocular estaba recibiendo este programa de reparación. ¿Será suficiente, ministro? Bueno, nosotros contamos con otras cifras, como ha dicho el subsecretario Zúñiga, y el total general de pacientes ha sido atendido. En la región metropolitana existía 294 pacientes y se ha atendido al 87,7%. A nivel nacional se ha atendido al 100% de los pacientes. Si hay una encuesta del Instituto de Derechos Humanos que revela que esas cifras no coinciden con las que ellos tienen, yo estoy dispuesto a recibir, obviamente, esa encuesta, escuchar a los pacientes y, como ha dicho el subsecretario, escuchar a las agrupaciones e ir corrigiendo lo que haya que corregir. Pero el Ministerio ha hecho un esfuerzo a través de la unidad de trauma ocular a partir del 18 de octubre del 2019 para atender al 100% de los pacientes que lo requieran. Si hay algún paciente que no ha recibido atención o que requiera más atención, estamos llanos a escucharlos y a recibirlos. Es muy doloroso para ellos lo que ha ocurrido y estamos obviamente en este programa integral de reparación ocular. Muchas gracias, buenas tardes y que tengan un buen día.